La cabra montés cretense, que también es conocida coloquialmente como cri-cri, es un mamífero que hoy en día se encuentra en peligro de extinción, ya que su número ha descendido mucho y hoy en día se encuentra solo en ciertos lugares específicos. Sobre todo podemos destacar la isla de Creta. La cabra cretense tiene un pelaje marrón claro, con una franja más oscura alrededor del cuello. Además, los machos poseen una barba larga y grandes cuernos que apuntan hacia atrás, llegando a los 80 centímetros de largo. Estos animales tienen un carácter tímido, evitando a los humanos. Son capaces de realizar largos saltos e incluso pueden trepar por paredes casi verticales. Estas son adaptaciones ideales para poder desplazarse por los lugares en los que habita. A los machos se les llama agrimi, que quiere decir fiera o animal salvaje, y a las hembras se les llama shanada. Estos animales son cordados, vertebrados, mamíferos que pertenecen a la clase Artiodáctilos. A estos pertenecen animales terrestres como los camellos, las llamas, los hipopótamos, los ciervos, las jirafas, los búfalos o los jabalíes. Pero también cetáceos, que son acuáticos, como las ballenas, delfines, orcas, cachalotes o marsopas. Más específicamente, pertenecen a la familia Bovidae. Dentro de los bóvidos se encuentran los antílopes, las cabras, las ovejas y los toros. La cabra cretense pertenece al género Capra, aunque la especie en concreto ha sido discutida históricamente. Antiguamente se pensaba que la cabra cretense era una subespecie de la cabra salvaje, es decir, Capra aegagrus, pero más recientemente se ha descubierto mediante análisis moleculares que en realidad se trata de una subespecie de cabra silvestrada o feral goat, es decir, Capra hircus, siendo la cabra cretense Capra hircus cretica. Esto quiere decir que la cabra cretense se trata de una subespecie de cabras domésticas que se establecieron en la naturaleza. Este es un fenómeno que ha ocurrido en muchas partes del mundo, en parte debido a la gran adaptabilidad de las cabras. Estos animales viven principalmente en regiones kársticas rocosas con bosques de montaña formados por pino de Chipre, arce cretense, ciprés mediterráneo y enebro espinoso oriental. Estas cabras pastan al anochecer o de noche y descansan de día. Se alimentan de hojas, brotes, tallos y hierbas. La época de celo se da entre otoño e invierno, y en primavera nacen las crías, que suelen ser una o dos por camada. La madre es la que cuida de las crías. Aproximadamente al año, las crías alcanzan la madurez sexual. Hoy en día se cree que estas cabras fueron introducidas a Creta en la época minoica, por lo que no son autóctonas de la isla. Sin embargo, debido a su reducida distribución, sí se consideran endémicas de la región. Antiguamente se encontraban por todo el Egeo, pero actualmente solo se encuentran en Creta y en 3 pequeñas islas cercanas a esta, que son Dia, que cuenta con numerosas especies endémicas protegidas, Ayi Theodori y Ayi Pandes. A estas 3 islas, o más bien pequeños islotes rocosos, ya que están deshabitados, fueron trasladados ejemplares de cri-cri a mediados del siglo XX para establecer en estas nuevas manadas. También existe una población significativa de estas cabras en Sapienza, una pequeña isla perteneciente a las Inuses de Mesenia, es decir, mesiniaques inuses. Por último, también se pueden encontrar estas cabras en el Parque Nacional de Párniza. En la isla de Creta, estas cabras se encuentran principalmente en el oeste, en las Montañas Blancas, o en griego, Lefka Ori. Concretamente se encuentran en el desfiladero o garganta de Samaria, llamada en griego
Farangi Tissamarias, en una zona con acantilados casi verticales de 900 metros. Con el fin de proteger la fauna y la flora de este lugar, el desfiladero ha sido declarado Parque Nacional, albergando otras 14 especies animales endémicas, y siendo declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Diversas excavaciones arqueológicas han hallado representaciones de la cabra cretense. Se piensa que estas cabras, actualmente salvajes, descienden de los primeros rebaños de cabras que fueron domesticadas en el Levante y el Mediterráneo oriental, entre el año 8000 y 7500 a.C. Algunos estudiosos, la mayoría de hace bastantes años, creen que estos animales eran venerados en la isla de Creta en la antigüedad. Según los registros, estas cabras son uno de los motivos más frecuentes de la iconografía minoica, existiendo más de 500 representaciones de estas. Junto al famoso toro, el cri-cri es el animal que más representaban los minoicos. Algo que puede resultar llamativo es que la oveja, a pesar de tener una mayor importancia económica que la cabra, se encuentra prácticamente ausente. Podemos ver que la gran mayoría de representaciones de estas cabras se corresponden a escenas de caza. Esto parece indicar que el animal era objeto de una caza intensa. Al contrario de lo que algunos estudios anteriores sugerían, no parecen existir escenas de este animal que tengan un carácter propiamente religioso o ritual. El énfasis recae más en la caza y también en la admiración de este animal. Mucho más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1939 a 1945, las fuerzas del Eje ocuparon Grecia, y en ciertas regiones de este país, estas cabras fueron la única fuente de carne disponible para la población, que se encontraba realizando guerrillas contra las tropas invasoras. Ya en el año 1960, la cabra montés cretense se encontraba en peligro de extinción, registrándose menos de 200 ejemplares. Esta gran amenaza que sufría la cabra cretense fue la principal razón por la que se declaró a Samaria como parque nacional a principios de los 60. Por fortuna, estas no son las cifras actuales. Actualmente se estima que quedan unos 2000 ejemplares en la isla de Creta, y también se estima que hay alrededor de 102 ejemplares en cautiverio. El gobierno la sigue considerando en peligro de extinción. Sin embargo, para la UICN, es decir, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la especie Capra hircus se encuentra casi amenazada, ya que cuenta con poblaciones estables en otros países de Oriente Medio y de Asia. La UICN también considera a esta subespecie específica, el cri-cri, es decir, Capra hircus cretica, como vulnerable, ya que, aunque su número es bajo, parece ser que su población general en los últimos años se ha mantenido relativamente estable, eso sí, dentro de sus reservas protegidas. La situación en la que estas cabras se encuentran hoy en día es bastante mejorable. Algunos de los retos a los que se enfrentan estas cabras son, por ejemplo, la escasez de pastos en su hábitat, la caza furtiva o las enfermedades. Pero quizás el mayor peligro para la conservación de esta subespecie reside en la mezcla con la cabra común, dándose el cruce entre estas en varias ocasiones. Sin embargo, desde el punto de vista legal, la legislación sobre especies que se encuentran en peligro de extinción no se aplica a la cabra cretense. Esto se debe a que esta legislación no se aplica o no abarca a los animales que fueron domesticados y posteriormente asilvestrados. Actualmente, la cabra montés cretense o cri-cri es un emblema de la isla de Creta, y allí posee una enorme importancia cultural para los habitantes de esta isla, siendo muy utilizada, por ejemplo, en la promoción turística
y estando muy presente en la literatura. Es una verdadera lástima que se pierdan poblaciones enteras de especies que han logrado llegar a lugares tan recónditos que han logrado formar su propia subespecie. Pero, a pesar de todos los inconvenientes y los peligros a los que se ven expuestas estas cabras, siendo positivos, podemos destacar el gran trabajo que se ha hecho, sobre todo en el siglo XX y XXI, por la conservación de esta subespecie, declarando su hábitat natural parque nacional, poblando islotes deshabitados con estas o criándolas en cautiverio. Todo esto ayuda a conservar esta subespecie y quizás en un futuro, si se siguen tomando medidas al respecto, la cabra montés cretense o cri-cri pueda volver a tener la distribución que tuvo en tiempos pasados, cuando los minoicos las cazaban, pero también las admiraban.